Después de perder a su hijo, un perro misterioso empezó a ladrar en la ventana todos los días. Jimena González secaba las lágrimas que se empeñaban en caer mientras observaba a su esposo, Alejandro, tratando de mantener una rutina que ya no tenía sentido. 6 meses habían pasado desde que perdieron a Mateo, su único hijo de 8 años, y la casa que antes estaba llena de risas infantiles ahora respiraba un silencio sofocante que parecía engullir cualquier intento de volver a la normalidad. Fue en un martes común de octubre que el pastor alemán apareció por primera vez. Eran exactamente las 3 de la tarde cuando Jimena escuchó los ladridos insistentes que venían del jardín delantero. Ella estaba en la sala, como siempre a esa hora, evitando salir de casa desde el accidente. Los ladridos eran urgentes, desesperados, como si el animal estuviera tratando de llamar la atención sobre algo muy importante. «Alejandro, hay un perro afuera», dijo Jimena, todavía sentada en el sofá donde pasaba la mayor parte de los días. Alejandro se levantó de la mesa donde intentaba trabajar en la laptop, una más de las estrategias que usaba para mantener la mente ocupada. Cuando llegó a la ventana de la sala, vio un pastor alemán de pelaje dorado y marrón, con las patas delanteras apoyadas en el vidrio, ladrando sin parar. El animal miraba directamente hacia el interior de la casa, como si conociera el lugar. «¿De quién será este perro?», murmuró Alejandro abriendo un poco la cortina para ver mejor. El animal no se asustó con el movimiento. Al contrario, intensificó los ladridos y empezó a rasguñar ligeramente el vidrio de la ventana. Jimena se levantó despacio y se acercó a su esposo. Hacía meses que no mostraba interés por nada, pero algo en ese perro llamó su atención. «Parece que está tratando de decirnos algo», susurró Jimena. Alejandro observó el reloj en la pared de la sala. Las 3:15 de la tarde, la misma hora en que Mateo solía llegar de la escuela, corriendo por la acera con la mochila en la espalda, siempre ansioso por contar cómo había sido su día. La hora que se había convertido en la más difícil de enfrentar para ambos. «Voy a ver si está perdido», dijo Alejandro caminando hacia la puerta. Pero cuando abrió la puerta delantera, el perro había desaparecido. Alejandro miró a ambos lados de la calle, buscó detrás de los coches estacionados y hasta llamó al animal. Pero no había rastro de él. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. «¿A dónde fue?», preguntó Jimena, que se había unido a su esposo en el porche. «No sé. Estaba aquí hace 2 minutos y ahora desapareció», respondió Alejandro, rascándose la cabeza. Quizás solo fue un perro perdido, después de todo. Al día siguiente, exactamente a la misma hora, el pastor alemán regresó. Jimena estaba en la cocina cuando escuchó los ladridos familiares. Esta vez, corrió a la ventana de la sala antes siquiera de llamar a Alejandro. El animal estaba en la misma posición, con las patas apoyadas en el vidrio, ladrando con la misma urgencia del día anterior. «¡Alejandro, volvió!», gritó Jimena. Alejandro llegó corriendo desde el garaje, donde intentaba organizar las herramientas para distraerse. Cuando vio al perro otra vez en la ventana, sintió un nudo en el pecho. No era normal que un animal actuara así, sobre todo a la hora que más lastimaba el corazón de ambos. «Esta vez lo atraparé antes de que huya», dijo Alejandro, pero cuando se dirigió a la puerta, Jimena lo tomó del brazo. «Espera, observémoslo un poco más», pidió Jimena. Los dos se quedaron quietos detrás de la cortina, observando el comportamiento del animal. El pastor alemán ladraba por unos minutos, luego se detenía y miraba fijamente hacia el interior de la casa. Sus ojos parecían buscar algo específico, como si estuviera buscando a alguien. Después de exactamente 15 minutos, dejó de ladrar, bajó de la ventana y nuevamente desapareció. «15 minutos», murmuró Jimena. Ladró durante 15 minutos y luego se fue. «Es extraño, de verdad», admitió Alejandro. «Pero debe tener una explicación. Tal vez vive cerca y está confundido». Al tercer día, Jimena estaba esperando. A las 2:50 de la tarde ya estaba colocada en la sala, ojo a la calle. Puntualmente a las 3, el pastor alemán apareció de nuevo, siguiendo exactamente el mismo ritual. Esta vez, sin embargo, Jimena notó detalles que había pasado por alto antes. El perro llevaba un collar de cuero marrón,
muy gastado por el tiempo. Su pelaje estaba limpio y bien cuidado, indicando que no era un animal abandonado. Más importante aún, parecía conocer perfectamente el camino hasta su casa, como si ya hubiera estado allí muchas veces antes. «Alejandro, mira su collar», dijo Jimena cuando su esposo se unió a ella en la ventana. «Tienes razón, tiene dueño. Pero ¿por qué viene aquí todos los días a la misma hora?» Alejandro estaba genuinamente intrigado ahora. Cuando se cumplieron los 15 minutos, corrieron a la puerta principal, decididos a seguir al animal. Pero de nuevo, al abrir la puerta, no había rastro del pastor alemán. Era como si simplemente se materializara y desmaterializara frente a la casa. «Esto no es normal, Alejandro», dijo Jimena con una mezcla de fascinación e inquietud en la voz. «Lo sé. Mañana descubriremos de dónde viene», prometió Alejandro. Aquella noche, Jimena tuvo el primer sueño con Mateo en meses. En el sueño, el niño estaba jugando en el patio con un pastor alemán muy parecido al que aparecía en la ventana. Mateo reía y corría detrás del perro, que parecía protegerlo y jugar con él al mismo tiempo. Jimena despertó con lágrimas en los ojos, pero por primera vez en 6 meses, no eran solo lágrimas de tristeza. Al cuarto día, estaban preparados. Alejandro había tomado prestada la cámara digital del vecino y se colocó cerca de la ventana. Jimena insistió en estar presente también, sintiendo una extraña conexión con aquellas visitas misteriosas. Cuando el pastor alemán apareció, Alejandro comenzó a fotografiar. Pero algo muy extraño ocurrió. Las fotos salían todas borrosas u oscuras, como si hubiera alguna interferencia. La cámara funcionaba normalmente antes y después, pero durante los 15 minutos de la visita del perro, las imágenes se veían inexplicablemente afectadas. «Déjame intentar con el celular», dijo Jimena tomando el aparato. El mismo problema ocurrió. Los vídeos salían con ruidos extraños y las fotos salían completamente desenfocadas. Era como si algo interfiriera con los equipos electrónicos, específicamente durante la presencia del animal. «Esto se está volviendo cada vez más extraño», murmuró Alejandro, mirando las imágenes borrosas en la pantalla de la cámara. «Eso se está volviendo más interesante», respondió Jimena, y Alejandro notó algo diferente en la voz de su esposa. Por primera vez en meses, mostraba curiosidad por algo. «Querido oyente, si está disfrutando la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscribirse al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando». Ahora continuando. Al quinto día, Jimena tomó una decisión que la sorprendió a sí misma. Se vistió adecuadamente por primera vez en semanas. Se calzó unos tenis cómodos y se colocó afuera de la casa antes de las 3. Alejandro intentó disuadirla, preocupado por el estado emocional de su esposa, pero Jimena estaba decidida. «Necesito saber quién es este perro y de dónde viene», dijo Jimena con una firmeza que Alejandro no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Cuando el pastor alemán apareció y la vio afuera, su reacción fue completamente diferente. En lugar de ladrar, se acercó lentamente con la cabeza baja, como si fuera un saludo respetuoso. Jimena extendió la mano despacio, y el animal la olió antes de permitir que lo tocara. «Hola, chico», susurró Jimena, acariciando la cabeza del perro. «¿De dónde vienes?» El animal pareció responder al tacto y a su voz de forma familiar, como si ya la conociera. Se sentó a los pies de Jimena y la miró directamente a los ojos, con una expresión casi humana de comprensión y cariño. Alejandro observaba desde la ventana, dividido entre la preocupación y el alivio. Era la primera vez que veía a su esposa mostrar afecto por algo desde que perdieron a Mateo. Al mismo tiempo, toda la situación le causaba un malestar inexplicable. Después de unos minutos, Jimena intentó seguir al perro cuando éste se levantó para irse. El animal caminó lentamente por la banqueta, volteando de vez en cuando para asegurarse de que ella lo seguía. Caminaron 3 cuadras hasta llegar a un pequeño parque que Jimena no visitaba desde hacía años. En el parque, el pastor alemán se dirigió directamente a una banca específica y se sentó a su lado, mirando a Jimena como si esperara que ella también se sentara. Cuando ella se acomodó en la banca,
Notó una pequeña placa de bronce en el respaldo. Era un homenaje a los niños de la comunidad que habían partido prematuramente. Jimena sintió un nudo en la garganta. Mateo solía jugar en ese parque cuando era más pequeño. Venían aquí los fines de semana, y el niño adoraba deslizarse en el tobogán y mecerse en los columpios. Era un lugar lleno de recuerdos felices que ella había evitado desde el accidente. El perro permaneció a su lado durante unos minutos, como si entendiera la importancia emocional de ese momento. Luego se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia el fondo del parque. Jimena lo siguió, curiosa por ver a dónde la llevaría. Al fondo del parque había un pequeño sendero que conducía a un estanque rodeado de árboles. Jimena recordó que Mateo siempre quería explorar esa zona, pero ella nunca se lo permitió, porque le parecía peligroso. El perro se detuvo en la orilla del estanque y se sentó, mirando el agua como si estuviera recordando algo. ¿Conocías a mi hijo?, preguntó Jimena en voz baja, más para sí misma que para el animal. Como si hubiera entendido la pregunta, el pastor alemán se volvió hacia ella y emitió un sonido bajo, casi como un gemido triste. Sus ojos parecían cargar una melancolía profunda, como si él también estuviera sufriendo una pérdida. Jimena pasó la mano por el collar del perro y sintió que había algo grabado en la placa de identificación. Volteó la pequeña pieza de metal e intentó leer, pero las letras estaban muy desgastadas por el tiempo. Logró distinguir solo unas pocas letras que parecían formar el nombre Lu, pero el resto era ilegible. Cuando regresaron a casa, Alejandro estaba ansioso esperando en el porche. Había pasado los últimos 40 minutos preguntándose si debía salir a buscar a su esposa o si debía respetar su necesidad de autonomía. «¿Cómo te fue?», preguntó Alejandro cuando Jimena se acercó. «Me llevó al parque donde jugaba Mateo», respondió Jimena, con lágrimas en los ojos, pero no de desesperación. «Alejandro, creo que este perro conocía a nuestro hijo». Alejandro sintió un nudo en el pecho. Parte de él quería descartar la idea como una fantasía de una madre enlutada, pero la otra parte no podía explicar el comportamiento del animal de manera racional. «Jimena, tal vez estás viendo conexiones que no existen. El dolor puede hacer que nuestra mente cree», comenzó Alejandro, pero Jimena lo interrumpió. «Su collar tiene las letras Lu grabadas, y él sabía exactamente a dónde ir en el parque. Sabía dónde le gustaba jugar a Mateo», dijo Jimena con convicción. Esa noche, por segunda vez, Jimena soñó con Mateo. Esta vez, el niño estaba en el parque, corriendo detrás del mismo pastor alemán que visitaba su casa. En el sueño, Mateo gritaba de alegría y el perro ladraba de manera juguetona, completamente diferente a los ladridos urgentes que escuchaban todos los días. «Mamá, este es mi amigo», dijo Mateo en el sueño, señalando al perro. «Él me ayuda cuando estoy triste en la escuela». Jimena despertó sobresaltada. La frase resonaba en su mente con una claridad inusual para un sueño. Mateo había mencionado un perro especial en la escuela algunas veces, pero ella nunca le prestó mucha atención, pensando que era solo habladuría de niño. Al sexto día, Jimena estaba decidida a descubrir más sobre el pasado del animal. Se preparó nuevamente para salir y esta vez le pidió a Alejandro que la acompañara. «Quiero que lo veas por ti mismo», dijo Jimena. «Tal vez logremos descubrir algo sobre él juntos». Alejandro aceptó, más por preocupación por su esposa que por creer que encontrarían respuestas significativas. Cuando el pastor alemán apareció, él nuevamente reaccionó de forma diferente al verlos a los dos en la calle. Esta vez se acercó primero a Alejandro, olió su mano y luego se colocó entre los dos como si estuviera intentando unirlos. «¿Ves?», susurró Jimena. «Actúa como si nos conociera». Alejandro no pudo negar que el comportamiento del animal era inusual. Durante sus años trabajando como ingeniero, siempre había buscado explicaciones lógicas para cualquier situación, pero aquello estaba desafiando su racionalidad. El perro los condujo por un camino diferente esta vez. En lugar de ir al parque, los llevó por una calle residencial que quedaba a unas cuadras de la escuela donde Mateo estudiaba.
Alejandro y Ximena intercambiaron miradas significativas cuando notaron la dirección. El animal se detuvo frente a una casa pequeña pero bien cuidada, con un jardín lleno de flores y una cerca baja de madera pintada de blanco. Se sentó en la banqueta y miró hacia la casa, luego hacia ellos, como si estuviera presentando algo importante. «¿Qué hay en esta casa?», preguntó Alejandro. Antes de que Ximena pudiera responder, una señora de cabello gris apareció en el porche de la casa. Tenía unos 70 años, usaba un delantal floreado y llevaba una regadera en las manos. Cuando vio al pastor alemán, su rostro se iluminó. «Ah, volviste, Apolo», exclamó la señora, bajando los escalones del porche. «¿Dónde estabas? Hace días que no te veo». Alejandro y Ximena se miraron sorprendidos. La señora conocía al perro por su nombre. «Disculpe, señora», dijo Alejandro acercándose. «Este perro es suyo». «No exactamente», respondió la señora, acariciando a Apolo. «Aparece aquí desde hace algunos meses, siempre a la misma hora. Le dejo agua y comida, pero nunca se queda mucho tiempo. Son ustedes los vecinos nuevos». «En realidad no vivimos aquí en la colonia», explicó Ximena. «Este perro aparece en nuestra casa todos los días a las 3 de la tarde y hoy decidimos seguirlo». La expresión de la señora cambió a sorpresa. «Interesante. Él hace eso, visita varias casas. Me llamo doña Elena. Vivo aquí desde hace 40 años. Ya he visto a Apolo en otras calles también, siempre a la misma hora». «¿Sabe usted de dónde viene?», preguntó Alejandro. «No lo sé con certeza, pero puedo contarles lo que he observado», dijo doña Elena, sentándose en una silla en el porche y haciendo señas para que se acercaran. Apolo empezó a aparecer aquí justo después de que la familia que vivía en la casa azul de allá se mudó. Tenían una niña pequeña que adoraba jugar en el jardín. Ximena sintió el corazón acelerarse. ¿Qué pasó con la niña? La familia se mudó después de perder a su hija en un accidente de bicicleta. Fue muy triste. La niña tenía unos 7 años, muy lista y cariñosa, contó doña Elena con tristeza. Apolo solía jugar con ella en el jardín. Después de que se mudaron, él siguió viniendo aquí, como si estuviera buscándola. Alejandro y Ximena sintieron un escalofrío simultáneo. La historia era inquietantemente similar a la de ellos. «¿Dice usted que visita otras casas también?», preguntó Ximena. «Sí, lo he visto en la calle de los Fresnos, en la avenida Reforma y en varios otros lugares. Siempre a la misma hora, siempre buscando algo o a alguien», respondió doña Elena. «¿Ustedes también perdieron a algún niño?». La pregunta fue directa pero hecha con sensibilidad. Ximena asintió, incapaz de hablar. Alejandro pasó el brazo alrededor de los hombros de su esposa. «Nuestro hijo, Mateo, hace 6 meses», dijo Alejandro en voz baja. «Lo siento mucho», dijo doña Elena con genuina compasión. «Apolo tiene una forma especial con las familias que pasan por ese dolor. Es como si lo sintiera y quisiera ayudar de alguna manera». Hablaron por unos minutos más, y doña Elena compartió otras observaciones sobre Apolo. Según ella, el perro parecía seguir una ruta específica por la ciudad, visitando siempre las mismas casas, siempre a la misma hora. Algunas familias habían intentado adoptarlo, pero él siempre volvía a sus visitas, como si tuviera una misión que cumplir. Cuando se despidieron, Apolo los acompañó de regreso a casa, pero esta vez mantuvo una distancia respetuosa, como si supiera que necesitaban procesar la información que habían descubierto. «¿Qué opinas de todo esto?», preguntó Ximena a Alejandro durante el camino. «No sé qué pensar», admitió Alejandro. «Es muy extraño, pero al mismo tiempo no puedo explicar su comportamiento de forma lógica». «¿Y si realmente conoció a Mateo de alguna manera?», sugirió Ximena. «Aunque sea cierto, Ximena, eso no significa que...». Alejandro se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de decir algo que podría lastimar a su esposa. «Lo que quiero decir es que debemos ser cuidadosos para no crear expectativas que solo nos van a lastimar más». Ximena entendió la preocupación de su esposo, pero algo dentro de ella había cambiado desde que empezó a seguir a Apolo.
Por primera vez en meses se sentía con propósito, con algo que descubrir y entender. Era como si el perro hubiera traído de vuelta una parte de ella misma que creía haber perdido para siempre. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se quedó acostado pensando en todas las coincidencias de los últimos días, la hora específica de las visitas de Apolo, que coincidía exactamente con el momento en que Mateo llegaba de la escuela. El hecho de que el perro conociera el parque donde Mateo jugaba, la reacción del animal al verlos, como si fuera familiar. Y ahora el descubrimiento de que visitaba a otras familias que habían perdido hijos. Por otro lado, Jimena durmió profundamente y tuvo el tercer sueño con Mateo. Esta vez, el niño estaba en la escuela, sentado en círculo con otros niños, mientras Apolo estaba acostado en medio del grupo. Una profesora leía un cuento y los niños acariciaban al perro durante la lectura. «Mamá, Apolo viene a nuestra escuela todas las semanas», dijo Mateo en el sueño. «Ayuda a los niños que están tristes o asustados. La maestra dijo que él es especial». Cuando Jimena despertó, estaba segura de que no era solo un sueño. Era un recuerdo que estaba tratando de emerger. Mateo había hablado de un programa en la escuela donde un perro visitaba los salones de clases para ayudar a los niños con dificultades emocionales. En ese entonces, ella lo escuchó distraída, enfocada en otras preocupaciones del día a día. Durante el desayuno, Jimena compartió el sueño con Alejandro. Ahora lo recuerdo. Mateo hablaba de un programa en la escuela con un perro. Decía que el perro lo ayudaba cuando se sentía nervioso para hacer presentaciones, dijo Jimena con creciente emoción. ¿Crees que podría ser Apolo?, preguntó Alejandro, comenzando a interesarse genuinamente por la posibilidad. Solo hay una forma de descubrirlo, respondió Jimena. Vamos a la escuela a hablar con la maestra de Mateo. Alejandro dudó. No habían vuelto a la escuela desde el accidente. Era otro lugar lleno de recuerdos que ambos evitaban. Pero viendo la determinación renovada de Jimena, aceptó. Está bien. Vamos esta tarde, antes de la hora en que aparece Apolo. La Escuela Primaria Federal Maestro Justo Sierra quedaba a 10 minutos en coche de su casa. Era una escuela pequeña pero bien estructurada, con jardines coloridos y muros bajos que daban un ambiente acogedor al lugar. Cuando llegaron, Alejandro necesitó respirar hondo para controlar la emoción de estar en ese lugar nuevamente. La directora, la profesora Silvia, los recibió con cariño. Era una mujer de mediana edad con cabello castaño recogido en un chongo y ojos amables que transmitían sinceridad. Ella había conocido bien a Mateo y siempre hablaba de él con admiración. «Es muy bueno verlos», dijo la profesora Silvia, conduciéndolos hacia su salón. «¿Cómo están?» «Estamos tratando de manejar todo de la mejor manera posible», respondió Alejandro diplomáticamente. «Profesora, vinimos a preguntarle sobre un programa que tenía la escuela con un perro de terapia», dijo Jimena directamente. «Mateo hablaba de eso, y ahora apareció un pastor alemán en nuestras vidas que nos hizo recordar». El rostro de la profesora Silvia se iluminó. «Ah, deben estar hablando del programa Patas al Rescate. Era un proyecto hermoso que teníamos aquí. Un pastor alemán llamado Apolo visitaba los salones una vez por semana para ayudar a los niños con ansiedad, timidez o dificultades emocionales». Jimena y Alejandro se miraron, confirmando sus sospechas. «¿Mateo participaba en ese programa?», preguntó Jimena. «Sí, le encantaban las visitas de Apolo. Mateo era un niño sensible y a veces se ponía nervioso para hablar en público o hacer presentaciones. Apolo lo ayudaba mucho a calmarse», explicó la maestra. De hecho, Mateo desarrolló una conexión muy especial con Apolo. Eran inseparables durante las visitas. «¿Qué pasó con el programa?», quiso saber Alejandro. La expresión de la profesora Silvia se puso triste. «Lamentablemente tuvimos que interrumpirlo a finales del año pasado. El coordinador del proyecto, don Ricardo, sufrió una tragedia personal y no pudo continuar. Desde entonces, Apolo aparece ocasionalmente aquí en la escuela, pero siempre solo, como si estuviera buscando a los niños». «¿Podemos tener el contacto de don Ricardo?», pidió Jimena. «Claro,
pero debo advertirles que está muy afectado. Perdió a su único hijo hace aproximadamente 1 año y medio y desde entonces se ha aislado bastante, explicó la maestra, anotando la dirección en un papel. Vive en las afueras de la ciudad, en un rancho pequeño. Tal vez una visita de ustedes también le haga bien. Antes de salir de la escuela, la profesora Silvia los llevó hasta el salón donde estudiaba Mateo. El salón estaba siendo usado por otro grupo, pero cuando los niños salieron al recreo, ella les permitió un momento a solas allí. Mateo se sentaba en ese pupitre cerca de la ventana, dijo la maestra, señalando un lugar específico. Le gustaba mirar el jardín durante las clases. Jimena se acercó al pupitre y pasó la mano sobre la superficie de madera. Podía casi ver a su hijo sentado allí, concentrado en sus tareas escolares. Alejandro puso la mano en el hombro de su esposa, sintiendo la misma emoción que ella. Apolo siempre se colocaba al lado del pupitre de Mateo durante las visitas, continuó la maestra. Era como si supiera exactamente dónde lo necesitaba Mateo. Cuando salieron de la escuela, ambos estaban emocionalmente agotados, pero también esperanzados. Finalmente, tenían una explicación concreta para la conexión entre Apolo y Mateo. No era fantasía ni imaginación, era un vínculo real que se había construido durante meses de convivencia en la escuela. De camino a casa, decidieron visitar a don Ricardo al día siguiente. Necesitaban entender mejor la historia de Apolo y tal vez ayudar a un hombre que estaba pasando por el mismo dolor que ellos. Cuando llegaron a casa, todavía faltaban algunos minutos para las 3. Se colocaron en la sala, esperando la visita diaria de Apolo, pero ahora con una perspectiva completamente diferente. Ya no era un misterio inquietante, era un encuentro entre viejos amigos. Puntualmente a las 3, Apolo apareció en la ventana. Pero esta vez, cuando Alejandro abrió la puerta, el perro no huyó. Entró a la casa lentamente, mirando a su alrededor como si reconociera el lugar. Caminó directamente hacia la escalera que llevaba al segundo piso. ¿A dónde va?, preguntó Alejandro siguiendo al animal. Apolo subió las escaleras y se detuvo frente a la puerta del cuarto de Mateo. El cuarto había sido mantenido exactamente como el niño lo dejó, algo que Alejandro consideraba que estaba entorpeciendo el proceso de duelo de Jimena, pero que ella aún no lograba cambiar. El perro se sentó frente a la puerta cerrada y miró a Jimena y a Alejandro, como si estuviera pidiendo permiso para entrar. ¿Quieres entrar al cuarto de Mateo?, preguntó Jimena, con la voz entrecortada. Apolo movió la cola ligeramente y gimió bajito. Jimena respiró hondo y abrió la puerta del cuarto. Apolo entró tranquilamente y fue directo al tapete en forma de fútbol, donde Mateo solía sentarse para jugar videojuegos. Se echó en el tapete, colocó la cabeza sobre las patas y suspiró profundamente, como si finalmente hubiera encontrado lo que buscaba. Sabía exactamente dónde quedarse, susurró Alejandro, genuinamente conmovido por primera vez desde que Apolo empezó a aparecer. Jimena se sentó en la cama de Mateo y Apolo levantó la cabeza para mirarla. Sus ojos transmitían una tristeza profunda, pero también un cariño reconfortante. Era como si entendiera exactamente lo que ella estaba sintiendo. «Tú también lo extrañas, ¿verdad?», dijo Jimena extendiendo la mano para acariciar al perro. Apolo se levantó, se acercó a ella y colocó la cabeza en el regazo de Jimena. Fue la primera vez en meses que sostenía algo vivo entre sus brazos. El calor y la respiración del animal trajeron una sensación de vida que ella había olvidado que existía. Alejandro observaba la escena con el corazón partido, pero también con esperanza. Veía a su esposa demostrar afecto por primera vez desde que perdieron a Mateo. Aunque fuera solo por un perro, era un paso importante. Apolo se quedó con ellos más tiempo que los habituales 15 minutos. Exploró cuidadosamente el cuarto, oliendo objetos que pertenecían a Mateo. La mochila de la escuela, los tenis de fútbol, algunos libros. Cada objeto que llevaba el olor del niño recibía atención especial del perro. Cuando finalmente se levantó para irse, Apolo se dirigió a la ventana del cuarto y miró hacia afuera, al patio donde Mateo solía jugar. Permaneció allí unos minutos, como si estuviera recordando momentos felices,
antes de bajar las escaleras y dirigirse hacia la puerta delantera. «Adiós, Apolo», dijo Jimena cuando el perro salió. «Gracias por haber cuidado de nuestro niño». Por primera vez, Apolo la miró directamente antes de irse, como si hubiera entendido y aceptado el agradecimiento. Esa noche, Jimena y Alejandro lograron hablar sobre Mateo por primera vez sin llorar desesperadamente. Compartieron recuerdos de su hijo, recordando sus peculiaridades, sus juegos favoritos y su personalidad cariñosa. Apolo había abierto una puerta emocional que había estado cerrada durante meses. «Mañana vamos a buscar a don Ricardo», dijo Alejandro antes de dormir. «Quiero entender mejor la historia de Apolo». «Yo también», asintió Jimena. «Siento que aún hay mucho más por descubrir sobre la conexión entre ellos. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando». Al día siguiente, Alejandro y Jimena salieron temprano hacia las afueras de la ciudad, siguiendo la dirección que la profesora Silvia había proporcionado. El rancho de don Ricardo quedaba a unos 40 minutos en coche de la ciudad, en una zona rural rodeada de pequeñas propiedades y mucho verdor. El camino de terracería que llevaba a la propiedad era estrecho y lleno de baches, obligando a Alejandro a conducir despacio. Cuando finalmente llegaron, vieron una casa sencilla pero bien conservada, pintada de blanco con detalles azules. Había un jardín con flores y árboles frutales, y algunos perros de distintas razas correteando libremente por el terreno. Un hombre de aproximadamente 60 años estaba sentado en el porche, observando a los animales jugar. Tenía el cabello canoso, la barba bien recortada y una expresión melancólica que transmitía el peso de un dolor profundo. Cuando vio el auto acercándose, se levantó pero no mostró sorpresa ni curiosidad. «¿Don Ricardo?», preguntó Alejandro al bajar del auto. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlos?», respondió el hombre con una voz cansada pero educada. «Me llamo Alejandro, y esta es mi esposa, Jimena. Vinimos a hablar sobre Apolo, el perro que participaba en el programa de la escuela de nuestro hijo», explicó Alejandro. La mención de Apolo transformó por completo la expresión de Ricardo. Su postura se enderezó y sus ojos se llenaron de una mezcla de dolor e interés. «¿Apolo? ¿Lo han visto? ¿Dónde está?», preguntó Ricardo, bajando rápidamente los escalones del porche. «Aparece en nuestra casa todos los días a las 3 de la tarde», dijo Jimena. «La profesora de la escuela nos dio su contacto porque dijo que usted coordinaba el programa de terapia». Ricardo se detuvo frente a ellos y estudió sus rostros con cuidado. «Perdieron a un niño, ¿verdad?», preguntó con sensibilidad. Jimena asintió, incapaz de hablar. Alejandro confirmó con un movimiento de cabeza. «Siéntense, por favor», dijo Ricardo, señalando unas sillas en el porche. «Voy a buscar un café y hablamos sobre Apolo». Mientras Ricardo fue a preparar el café, Alejandro y Jimena observaron a los otros perros en la propiedad. Había un Golden Retriever, un labrador negro y 2 perros mestizos de diferentes tamaños. Todos parecían bien cuidados y felices, corriendo y jugando por el terreno. Cuando Ricardo regresó con el café, su semblante estaba más abierto, como si la conversación sobre Apolo hubiera despertado algo dormido en él. «Apolo fue mi compañero de trabajo por más de 5 años», comenzó Ricardo sirviendo el café. «Entrenamos juntos, trabajamos juntos y desarrollamos el programa de terapia asistida con animales que funcionaba en varias escuelas de la región». «¿Cómo empezaron ese trabajo?», preguntó Jimena. «Mi hijo, Sebastián, tuvo problemas de ansiedad cuando era niño. Descubrimos que la presencia de perros lo ayudaba mucho a calmarse y sentirse seguro», explicó Ricardo, con los ojos brillando al hablar de su hijo. «Sebastián y yo empezamos a entrenar a Apolo cuando todavía era cachorro. La idea era usar la terapia asistida con animales para ayudar a otros niños que pasaban por las mismas dificultades». Alejandro notó cómo Ricardo hablaba de su hijo en pasado y sintió una conexión inmediata con el dolor del hombre. El programa funcionó muy bien. Apolo tenía una habilidad natural para identificar a niños que estaban pasando por momentos difíciles.
Parecía sentir cuando un niño estaba triste, nervioso o asustado, y siempre sabía exactamente cómo ayudar, continuó Ricardo. Vaya, eso es exactamente lo que observamos en él, dijo Jimena. Parece entender nuestras emociones. Apolo fue entrenado específicamente para eso, pero creo que ya nacía con ese don, dijo Ricardo con orgullo. Sebastián siempre decía que Apolo no era un perro común, que tenía un corazón humano. La mención del hijo en pasado creó un silencio incómodo. Ricardo lo notó y decidió ser directo. Sebastián se fue hace 1 año y medio, en un accidente de moto, dijo con voz controlada pero entrecortada. Desde entonces no he podido seguir trabajando con el programa. Apolo quedó perdido, sin entender por qué ya no íbamos a las escuelas. Jimena extendió la mano y tocó el brazo de Ricardo en un gesto de solidaridad. Sentimos mucho su pérdida, dijo ella con sinceridad. Sabemos exactamente cómo es ese dolor. ¿Cómo perdieron a su hijo?, preguntó Ricardo. Accidente de tránsito hace 6 meses. Mateo tenía 8 años, respondió Alejandro. Él participaba en el programa de ustedes en la escuela y siempre hablaba de Apolo con cariño. Ricardo cerró los ojos por un momento, claramente emocionado. Sebastián tenía 16 años cuando se fue. Él quería estudiar veterinaria y expandir el programa a todas las escuelas del estado, dijo Ricardo. Apolo era su mejor amigo y viceversa. ¿Qué pasó con Apolo después de que dejaron el programa?, preguntó Jimena. Se deprimió. Dejó de comer, no quería jugar, pasaba todo el día acostado en el lugar donde Sebastián solía estudiar, contó Ricardo. Intenté mantenerlo aquí conmigo, pero empezó a escaparse. Siempre volvía, pero cada vez más herido y cansado. ¿A dónde va cuando se escapa?, quiso saber Alejandro. Nunca pude descubrirlo exactamente, pero sospecho que visita lugares donde trabajó con Sebastián. Las escuelas, algunas casas de familias que conocemos, lugares que tienen vínculo con niños, explicó Ricardo. Es como si estuviera intentando continuar el trabajo solo. La revelación hizo que todo tuviera sentido para Alejandro y Jimena. Apolo no solo los visitaba al azar, estaba tratando de cumplir la misión para la que fue entrenado, incluso sin Sebastián y Ricardo para guiarlo. ¿Les gustaría verlo?, preguntó Ricardo. Regresó anoche y está durmiendo en la habitación que era de Sebastián. Jimena y Alejandro se miraron y asintieron al mismo tiempo. Ricardo los condujo al interior de la casa, que era sencilla pero acogedora, llena de fotos de Sebastián en diferentes edades y certificados de las actividades de terapia con animales. La habitación de Sebastián estaba conservada como la de Mateo, con la cama arreglada, libros ordenados y objetos personales en su lugar. Apolo estaba acostado en una cama especial para perros al lado de la cama de Sebastián, durmiendo profundamente. Cuando oyó pasos, Apolo abrió los ojos y levantó la cabeza. Al ver a Jimena y Alejandro, su cola empezó a moverse ligeramente y se acercó a ellos con el mismo cariño que mostraba en sus visitas diarias. «Hola, Apolo», dijo Jimena, acariciando su cabeza. «Así que aquí es donde vives». «Él se acuerda de ustedes», observó Ricardo sorprendido. «Normalmente tarda en acostumbrarse a personas nuevas». «Nosotros también nos acordamos de él», respondió Alejandro agachándose para quedar a la altura del perro. «Fue muy importante para nuestro hijo». Ricardo les mostró algunas fotos de Sebastián trabajando con Apolo en las escuelas. En una de las fotos, Sebastián estaba sentado en el suelo rodeado de varios niños, con Apolo acostado en medio del grupo. Jimena logró identificar a Mateo entre los niños en la foto. «Mira, Alejandro», exclamó Jimena señalando la foto. «Es Mateo allí». Alejandro se acercó y lo confirmó. En la foto, Mateo estaba sonriendo ampliamente, con una mano sobre el lomo de Apolo. Era una imagen de pura felicidad que no veían desde hacía mucho tiempo. «Sebastián siempre hablaba de Mateo», dijo Ricardo, observando también la foto. Decía que Mateo era uno de los niños más cariñosos del programa y que tenía una conexión especial con Apolo. Mateo hablaba de un chico mayor que trabajaba con Apolo, pero nunca supimos su nombre, dijo Jimena. Ahora entendemos que era Sebastián. Ricardo fue hasta un cajón
y sacó un cuaderno viejo y gastado. Este es el diario del programa. Sebastián anotaba observaciones sobre cada niño que participaba en las sesiones, explicó, hojeando las páginas. Aquí está la página sobre Mateo. Le entregó el cuaderno a Jimena, quien leyó en voz alta. Mateo González, 8 años, niño sensible e inteligente. Muestra ansiedad al hablar en público, pero responde muy bien a la presencia de Apolo. Desarrolló su propia técnica de respiración profunda mientras acaricia a Apolo antes de las presentaciones escolares. Sugirió que lleváramos el programa a más escuelas para ayudar a otros niños, muy empático y preocupado por el bienestar de sus compañeros. Ximena comenzó a llorar, pero eran lágrimas de gratitud, no de desesperación. Estaba descubriendo aspectos de su hijo que no conocía, viendo cómo era percibido fuera de casa. ¿Sebastián escribió algo más sobre Mateo?, preguntó Alejandro emocionado. Ricardo continuó hojeando y encontró más anotaciones. Aquí hay otra entrada, de algunas semanas después. Mateo preguntó si podría entrenar a un perro cuando creciera. Dijo que quería ayudar a niños tristes como Apolo lo ayuda a él. Demostró interés genuino en aprender sobre terapia con animales. Niño muy especial, con gran potencial para trabajar en esta área en el futuro. La revelación de que Mateo había mostrado interés en seguir el mismo camino que Sebastián añadió una nueva dimensión emocional a la situación. Era como si los dos niños hubieran plantado una semilla que ahora estaba brotando a través de la conexión entre sus familias. A Sebastián le daría mucha alegría saber que encontraron a Apolo, dijo Ricardo. Siempre se preocupaba por lo que pasaría con el programa después de que él se fuera. ¿Qué quieres decir?, preguntó Jimena. ¿Sebastián estaba enfermo?, completó Alejandro. No, no estaba enfermo, aclaró Ricardo. Le preocupaba el futuro del programa porque quería estudiar fuera de la ciudad. Lo habían aceptado en una universidad autónoma del estado en otro estado y estaba planeando cómo continuar el trabajo desde allá, tal vez entrenando a otras personas y expandiéndose a más regiones. La información trajo una melancolía adicional, mostrando cómo los sueños de Sebastián fueron interrumpidos abruptamente, igual que los de Mateo. ¿Siguieron visitando las escuelas después del accidente?, preguntó Jimena. No pude, admitió Ricardo. El dolor era demasiado grande y Apolo también estaba muy afectado. Lo intentamos algunas veces, pero no era lo mismo. Apolo se ponía inquieto y buscaba a Sebastián todo el tiempo. ¿Y ahora? ¿Cómo está manejando Apolo la situación?, quiso saber Alejandro. Creó esta rutina de escaparse y visitar los lugares donde trabajábamos. Creo que es su forma de procesar la pérdida e intentar mantener viva la memoria del trabajo que hacía con Sebastián, explicó Ricardo. Cuando vuelve a casa, generalmente está más tranquilo, como si hubiera cumplido una misión importante. Durante la conversación, Apolo permaneció cerca de Jimena y Alejandro, alternando entre echarse a sus pies y colocarse entre los dos, como si estuviera intentando consolarlos. Su comportamiento era claramente intencional, demostrando la habilidad que Sebastián y Ricardo habían mencionado. «Apolo, quieres seguir ayudando a los niños, ¿verdad?», preguntó Jimena acariciando al perro. Como si entendiera la pregunta, Apolo se sentó y la miró directamente, moviendo la cola ligeramente. «Tengo una idea», dijo Jimena mirando a Alejandro y luego a Ricardo. «¿Y si retomamos el programa juntos?». Alejandro se sorprendió con la sugerencia. Jimena no mostraba interés en actividades sociales desde hacía meses y ahora estaba proponiendo involucrarse en un proyecto que requeriría contacto constante con niños. «Jimena, ¿estás segura?», preguntó Alejandro con cuidado. «Sí, lo estoy», respondió Jimena con determinación. Mateo quería ayudar a niños tristes. Sebastián quería expandir el programa. Apolo necesita recuperar su propósito. Y nosotros necesitamos encontrar una forma de transformar nuestro dolor en algo positivo. Ricardo se quedó en silencio por algunos momentos, claramente considerando la propuesta. «Sería un honor retomar el programa con ustedes», dijo finalmente. «Pero deben entender que trabajar con niños puede ser emocionalmente desafiante, especialmente en la situación que estamos viviendo». «Lo entiendo», dijo Jimena.
pero también creo que puede ser curativo. Ver a Apolo ayudando a otros niños sería una forma de honrar la memoria de Mateo y Sebastián. Alejandro estaba preocupado, pero también impresionado por la determinación renovada de su esposa. Desde hacía meses evitaba cualquier situación que le recordara a los niños, y ahora estaba proponiendo trabajar directamente con ellos. ¿Qué exactamente sería necesario para retomar el programa?, preguntó Alejandro. Necesitaríamos hablar con las direcciones de las escuelas, actualizar los certificados de Apolo, organizar el cronograma de visitas y prepararlos a ustedes para trabajar con terapia asistida por animales, explicó Ricardo. No es algo complicado, pero requiere compromiso y estabilidad emocional. ¿Cuánto tiempo llevaría poner todo en funcionamiento?, quiso saber Jimena. Si empezamos a organizarnos ahora, en unas semanas podríamos retomar las actividades, respondió Ricardo. Pero sugiero que empecemos despacio, tal vez con solo una escuela, para ver cómo nos adaptamos todos. Apolo parecía estar siguiendo la conversación, y cuando escuchó la palabra escuela, se levantó y se puso alerta, como si entendiera que estaban hablando de volver al trabajo. Creo que Apolo aprueba la idea, dijo Alejandro, sonriendo por primera vez durante la visita. Pasaron el resto de la tarde conversando sobre los detalles prácticos del programa y compartiendo recuerdos de Sebastián y Mateo. Ricardo mostró más fotos y videos del trabajo que hacía con su hijo, mientras Jimena y Alejandro contaron historias sobre Mateo y su personalidad cariñosa. Cuando llegó la hora de irse, Apolo los acompañó hasta el coche, pero esta vez no intentó seguirlos. Era como si entendiera que ahora había un plan, una esperanza de volver al trabajo que tanto amaba. Apolo, a partir de ahora vamos a trabajar juntos, dijo Jimena, agachándose para quedar a la altura del perro. Vamos a honrar la memoria de Mateo y Sebastián ayudando a otros niños. Apolo puso la pata en la mano de Jimena, un gesto que ella interpretó como un acuerdo sellado entre ellos. De camino a casa, Alejandro y Jimena conversaron sobre la decisión de retomar el programa. ¿Estás segura de que estás preparada para esto?, preguntó Alejandro. No quiero que te lastimes aún más. Alejandro, por primera vez en meses me siento con propósito, respondió Jimena. Mateo siempre fue un niño que se preocupaba por los demás. Continuar el trabajo que él admiraba sería la mejor forma de mantenerlo vivo en nuestros corazones. ¿Y si es demasiado difícil? ¿Y si no puedes lidiar con los niños?, insistió Alejandro. Entonces lo enfrentaremos cuando pase, dijo Jimena. Pero no puedo dejar que el miedo me impida intentar hacer algo bueno, algo que Mateo aprobaría. Esa noche llamaron a la profesora Silvia y le contaron sobre el encuentro con Ricardo y la propuesta de retomar el programa de terapia asistida por animales. ¡Qué noticia maravillosa!, exclamó la profesora. Los niños preguntan por Apolo hasta hoy. Sería fantástico tenerlo de vuelta en la escuela. Nos gustaría empezar con la escuela de Mateo, si es posible, dijo Jimena. Es importante para nosotros que sea allí. Claro, hablaré con la dirección mañana mismo y organizaré una reunión para que ustedes presenten la propuesta formalmente, prometió la profesora. Al día siguiente, Apolo apareció para su visita diaria a las 3 de la tarde, pero esta vez encontró una recepción diferente. Jimena y Alejandro estaban esperando en el porche, y cuando él se acercó, lo recibieron como a un viejo amigo que regresaba a casa. «Hola, compañero», dijo Alejandro acariciando a Apolo. «¿Listo para volver al trabajo?» Apolo parecía entender que algo había cambiado. En lugar de ladrar en la ventana, se sentó tranquilamente entre Jimena y Alejandro, como si estuviera esperando instrucciones. «A partir de hoy ya no tienes que venir aquí todos los días buscando a Mateo», dijo Jimena suavemente. «Ahora lo entendemos. Querías mostrarnos lo especial que era y cómo puedes seguir ayudando a otros niños en su memoria». Apolo puso la cabeza en el regazo de Jimena y permaneció así durante varios minutos. Era un momento de comprensión mutua, donde el luto compartido se transformaba en propósito compartido. Cuando Apolo se levantó para irse, por primera vez en semanas, no desapareció misteriosamente. En lugar de eso,
Caminó lentamente por la acera, mirando hacia atrás varias veces, como si quisiera asegurarse de que Jimena y Alejandro entendieron el mensaje. «Adiós, Apolo», gritó Jimena. «Nos vemos pronto en la escuela». El perro se detuvo, la miró una última vez y movió la cola antes de continuar su camino de regreso a casa. Esa noche, Jimena tuvo otro sueño con Mateo, pero esta vez era diferente de los anteriores. En el sueño, Mateo estaba en un salón de clases lleno de niños, con Apolo a su lado. Sebastián también estaba allí, sonriendo y observando a los niños interactuar con el perro. «Mamá, ahora entendieron», dijo Mateo en el sueño. «Apolo no estaba tratando de traerme de vuelta, estaba tratando de mostrar cómo pueden ayudar a otros niños, como a mí me hubiera gustado hacer. Vamos a cuidarlo bien y continuar el trabajo que ustedes comenzaron», prometió Jimena en el sueño. «Sé que lo harán», respondió Mateo sonriendo. «Y Apolo será muy feliz de volver a tener niños a quienes cuidar». Cuando Jimena despertó, no estaba triste. Por primera vez desde el accidente, se sentía en paz con la pérdida de su hijo, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había encontrado una forma de transformarlo en algo constructivo. Durante las semanas siguientes, Alejandro, Jimena y Ricardo trabajaron intensamente para reorganizar el programa Patas al Rescate. Actualizaron los documentos necesarios, prepararon materiales educativos y hablaron con varias escuelas interesadas en participar. La reunión con la dirección de la escuela de Mateo fue emotiva. La directora y varios maestros recordaban el impacto positivo que el programa había tenido y estaban ansiosos por retomarlo. «No se imaginan cómo los niños extrañaron las visitas de Apolo», dijo la profesora Silvia. «Muchos de ellos aún preguntan cuándo va a regresar». Jimena se ofreció para dar una presentación sobre terapia asistida con animales para los padres, mientras que Alejandro se hizo cargo de los aspectos organizativos y logísticos. Ricardo se encargó de reentrenar a Apolo y prepararlo para volver al trabajo activo. La primera sesión de regreso se programó para un jueves por la mañana, exactamente 2 meses después de que Apolo hubiera aparecido por primera vez en la ventana de la casa de Jimena y Alejandro. En la víspera de la primera sesión, Apolo pasó la noche en casa de Jimena y Alejandro. Era la primera vez que un animal dormía allí desde que perdieron a Mateo, pero su presencia trajo consuelo en lugar de tristeza. «Mañana es un día importante para todos nosotros», dijo Jimena acariciando a Apolo antes de dormir. «Vas a volver a hacer lo que naciste para hacer». Apolo se acomodó en la alfombra del cuarto de Mateo, el mismo lugar donde se había recostado la primera vez que entró a la casa. Era como si se estuviera preparando mentalmente para retomar su misión, honrando la memoria del niño que tanto había amado. En la mañana de la primera sesión, Jimena despertó nerviosa pero determinada. Era la primera vez en meses que se arreglaba adecuadamente y salía de casa con un propósito definido. Alejandro estaba igualmente ansioso, preocupado por cómo reaccionaría su esposa al estar nuevamente en contacto cercano con niños. Cuando llegaron a la escuela, Apolo inmediatamente mostró emoción. Reconoció el ambiente y comenzó a mover la cola vigorosamente, claramente feliz de estar de vuelta en el lugar donde había pasado tantos momentos especiales con Sebastián. El primer grupo en recibir a Apolo fue exactamente el salón donde Mateo estudiaba. El grupo actual era de niños de la misma edad y algunos de ellos recordaban las visitas anteriores del perro. «¡Apolo!», gritó una niña cuando lo vieron entrar al salón. «¿Volviste?». El efecto de la presencia de Apolo en los niños fue inmediato y poderoso. Aquellos que eran tímidos se acercaron curiosos, los inquietos se calmaron y los tristes sonrieron por primera vez en mucho tiempo. Era exactamente lo que Jimena esperaba ver, pero aún así se emocionó con la intensidad de la reacción. «Niños, Apolo ha vuelto para ayudarnos a sentirnos mejor cuando estamos tristes o nerviosos», explicó Jimena, sorprendida de la firmeza en su propia voz. «Él es un perro muy especial que fue entrenado para entender nuestros sentimientos». Durante la primera sesión, una niña llamada Sofía destacó. Era extremadamente tímida y rara vez hablaba en voz alta.
cuando Apolo se acercó a ella y se echó a sus pies. Sofía comenzó a acariciarlo y poco a poco empezó a susurrarle cosas al oído. «Sofía, ¿quieres compartir lo que le estás diciendo a Apolo?», preguntó Ximena con suavidad. «Le conté que tengo miedo de leer en voz alta frente al grupo», respondió Sofía aún susurrando. «¿Y qué te respondió Apolo?», la animó Ximena. Sofía miró a Apolo, que tenía la cabeza colocada de modo que podía mirarla directamente a los ojos. «Creo que dijo que se quedará aquí conmigo si quiero intentarlo», dijo Sofía un poco más alto. «Apolo es muy bueno animando a niños valientes», dijo Ximena. «¿Qué tal si primero lees un párrafo corto para él y después, si quieres, para todo el grupo?» La sesión fue un éxito absoluto. Varios niños interactuaron con Apolo, compartieron sus miedos y preocupaciones, y salieron de la experiencia visiblemente más seguros y felices. Cuando la sesión terminó y los niños salieron al recreo, Ximena se sentó en el pupitre que había sido de Mateo y respiró hondo. Estaba agotada emocionalmente, pero también llena de gratificación. «¿Cómo te sentiste?», preguntó Alejandro, sentándose a su lado. «Fue difícil, pero también liberador», respondió Ximena con honestidad. «Ver a Apolo ayudando a estos niños me hizo sentir que Mateo está presente de alguna manera, continuando ayudando a otros a través del trabajo que admiraba». Don Ricardo, que había acompañado toda la sesión, se acercó a ellos con los ojos brillando de emoción. «Apolo estuvo más animado hoy de lo que ha estado en los últimos 2 años», dijo don Ricardo. «Ustedes le devolvieron su propósito, y por ende, el mío también». Las sesiones siguientes confirmaron el éxito de la reanudación del programa. Apolo trabajaba con entusiasmo renovado, Ximena descubrió una vocación natural para trabajar con niños, y Alejandro encontró satisfacción en organizar y expandir el programa a otras escuelas. 3 meses después de la primera sesión, recibieron una carta de la Dirección General de Educación Estatal reconociendo oficialmente el programa Patas al Rescate como un proyecto modelo para toda la red municipal de enseñanza. «Mateo estaría muy orgulloso», dijo Ximena leyendo la carta oficial de reconocimiento. «Sebastián también», coincidió don Ricardo. «Ellos plantaron una semilla que está creciendo y ayudando a muchos más niños de lo que jamás imaginaron». Apolo, que estaba echado entre los 3, levantó la cabeza como si entendiera que hablaban de algo importante. Poco a poco, se había convertido en el vínculo entre 3 familias que compartían el dolor de la pérdida, pero que encontraron en la ayuda mutua una forma de sanar y honrar la memoria de sus seres queridos. 6 meses después de retomar el programa, Ximena supervisaba una sesión cuando un niño preguntó sobre la plaquita en el collar de Apolo. «¿Qué está escrito aquí?», preguntó el niño, tratando de leer las letras desgastadas. Ximena miró la plaquita que había intrigado tanto a ella como a Alejandro meses antes. Ahora que conocían la historia completa, lograban distinguir que decía «Mateo y Sebastián, amigos para siempre». «Son los nombres de los 2 niños especiales que ayudaron a entrenar a Apolo», explicó Ximena con la voz entrecortada pero firme. «Ellos eran grandes amigos y querían que Apolo ayudara a muchos niños. Por eso trabaja también, porque está cumpliendo el sueño de ellos». La revelación de la plaquita trajo un cierre emocional que Ximena y Alejandro no sabían que necesitaban. Descubrir que Mateo y Sebastián eran amigos cercanos y que ambos habían contribuido al entrenamiento y la misión de Apolo daba un sentido aún más profundo al trabajo que estaban realizando. Esa noche, Ximena finalmente logró entrar al cuarto de Mateo sin llorar. Se sentó en la cama de su hijo y miró a su alrededor, viendo los objetos no ya como un recuerdo doloroso de una vida interrumpida, sino como testimonios de un niño especial que había tocado muchas vidas durante su tiempo en la tierra. «Gracias, mi hijo», susurró Ximena. «Gracias por haber sido tan especial que hasta después de partir sigues ayudando a otros niños a través de Apolo». Alejandro la encontró sentada allí, pero esta vez no intentó consolarla ni sacarla del cuarto. En cambio, se sentó a su lado y juntos observaron las fotos de Mateo en las paredes, las medallas de fútbol, los libros favoritos. «Realmente era especial, ¿verdad?»,
dijo Alejandro. Sí lo era, asintió Jimena, y Apolo nos ayudó a recordarlo de una forma que no duele tanto. Se quedaron sentados allí por un largo tiempo, no evitando ya los recuerdos de su hijo, sino abrazándolos como parte natural de quien había sido y de cómo seguiría viviendo en sus corazones y en el trabajo que hacían con Apolo. Un año después de la primera aparición de Apolo en la ventana, el programa Patas al Rescate estaba funcionando en 15 escuelas de la región. Había entrenado a otros 3 perros para terapia y había ayudado a cientos de niños a superar dificultades emocionales. Jimena se había convertido en una especialista respetada en terapia asistida por animales. Alejandro había dejado parte de su trabajo como ingeniero para dedicarse a la gestión del programa, y don Ricardo había encontrado renovación de propósito entrenando nuevos voluntarios y expandiendo el proyecto. Apolo, ahora con algunos hilos grises en el hocico, seguía siendo el corazón del programa. Se había convertido en una pequeña celebridad local, reconocido por niños y adultos donde quiera que pasaba. Pero lo más importante era que había reencontrado su alegría de vivir y su propósito de ayudar. En una tarde especial, exactamente en el aniversario de un año de la primera visita de Apolo, Jimena y Alejandro decidieron hacer un homenaje especial. Organizaron una ceremonia en la escuela de Mateo, con la participación de todos los niños que habían sido ayudados por el programa. Hoy estamos aquí para recordar a 2 niños muy especiales, Mateo y Sebastián, dijo Jimena al público reunido en el patio de la escuela. Ellos ya no están con nosotros físicamente, pero siguen ayudando a otros niños a través del amor y la dedicación que pusieron en el entrenamiento de Apolo. Una de las niñas se levantó y pidió hablar. Apolo me ayudó a no tener más miedo de hacer presentaciones, dijo la niña. Ahora, cuando me pongo nerviosa, pienso en él y logro ser valiente. Otros niños comenzaron a compartir sus experiencias, creando un momento emotivo donde quedó evidente el impacto positivo que el trabajo de Mateo y Sebastián seguía teniendo a través de Apolo. Al final de la ceremonia, Jimena se dirigió al lugar donde se había plantado un árbol en memoria de Mateo. Apolo la acompañó y se acostó bajo la sombra del árbol, como si entendiera la importancia simbólica de ese momento. «Cumpliste tu misión, Apolo», dijo Jimena acariciando al perro. «Mateo estaría muy orgulloso de lo que hiciste por todos estos niños». Apolo la miró con esa misma mirada profunda y comprensiva que había mostrado desde el primer día en la ventana de la casa. Era una mirada que transmitía gratitud, pero también la promesa de que seguiría haciendo su trabajo mientras fuera necesario. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. 2 años habían pasado desde que Apolo comenzó sus visitas misteriosas. El programa Patas al Rescate se había expandido a 3 ciudades vecinas y estaba sirviendo como modelo para su implementación en otras regiones del estado. Jimena había completado un curso de especialización en terapia asistida con animales. Alejandro había abierto una pequeña empresa enfocada en consultoría para programas similares, y Ricardo había escrito un libro sobre sus experiencias que se había convertido en referencia en el área. Apolo continuaba siendo el principal terapeuta del equipo, pero ahora compartía el trabajo con otros 4 perros que habían sido entrenados siguiendo los métodos desarrollados por Ricardo y Sebastián. Cada perro tenía su especialidad. Apolo trabajaba principalmente con ansiedad y timidez, otros se enfocaban en hiperactividad, depresión infantil y dificultades de aprendizaje. En una tarde de jueves, Jimena estaba conduciendo una sesión en una escuela nueva cuando ocurrió una situación inesperada. Un niño de aproximadamente 8 años, llamado Santiago, entró al salón claramente perturbado. Había perdido a su padre recientemente en un accidente laboral y estaba presentando comportamiento agresivo y dificultades para relacionarse con otros niños. Cuando Apolo se acercó a Santiago, el niño inicialmente intentó alejarlo, empujando al perro y gritando que no quería contacto con nadie. Era la primera vez que Apolo enfrentaba un rechazo tan intenso, y Jimena se preocupó por la reacción de ambos. Sin embargo,
Apolo demostró la sabiduría que había desarrollado a lo largo de los años de trabajo. En lugar de insistir en acercarse, simplemente se acostó a una distancia segura de Santiago y permaneció allí, tranquilo y paciente, solo observando al niño con atención. Poco a poco, Santiago se dio cuenta de que Apolo no estaba tratando de forzar ninguna interacción. El perro simplemente estaba presente, disponible, pero respetando el espacio y el tiempo que el niño necesitaba. Ese enfoque no invasivo comenzó a despertar la curiosidad de Santiago. «¿Por qué no se va?», preguntó Santiago a Jimena, todavía con enojo en la voz, pero ya mostrando interés. Apolo entiende que a veces las personas necesitan espacio cuando están tristes o enojadas, explicó Jimena con calma. Está demostrando que está aquí si lo necesitas, pero sin presionar. Santiago observó a Apolo por varios minutos. El perro permanecía acostado, pero siempre alerta a los movimientos y expresiones del niño. De vez en cuando, Apolo suspiraba suavemente o cambiaba de posición, pero nunca intentaba acercarse. Gradualmente, el enojo de Santiago comenzó a transformarse en curiosidad y finalmente en interés genuino. «¿Se va a quedar ahí todo el tiempo?», preguntó Santiago. «El tiempo que necesites», respondió Jimena. Después de casi media hora de observación mutua, Santiago finalmente se movió un poco hacia Apolo. El perro percibió el movimiento, pero no reaccionó exageradamente. Solo levantó ligeramente la cabeza, señalando que lo había notado, pero que seguía respetando el ritmo del niño. «¿Puedo tocarlo?», preguntó Santiago por primera vez con voz suave. «Claro. Apolo va a estar muy feliz», dijo Jimena. Cuando Santiago finalmente colocó la mano en la cabeza de Apolo, el niño rompió en llanto. Eran lágrimas de dolor, de nostalgia, de enojo, pero también de alivio por finalmente haber encontrado a alguien que parecía entender su dolor sin juzgarlo. Apolo se mantuvo completamente inmóvil mientras Santiago lloraba, ofreciendo solo su presencia sólida y reconfortante. Era exactamente el tipo de apoyo que el niño necesitaba. Alguien que no intentaba arreglarlo o apresurarlo a sentirse mejor, sino que simplemente estaba presente durante su dolor. Esa sesión marcó el inicio de una relación especial entre Apolo y Santiago, que se extendió por varios meses de trabajo terapéutico. Jimena documentó cuidadosamente el progreso del niño, observando cómo la presencia constante y no juzgadora de Apolo lo ayudó a procesar el duelo y a desarrollar nuevamente la capacidad de confiar en otros. La experiencia con Santiago reforzó para Jimena la importancia del trabajo que estaban haciendo. No se trataba solo de enseñar a los niños a superar la timidez o la ansiedad, sino de ofrecer apoyo incondicional durante los momentos más difíciles de sus vidas. Esa noche, Jimena compartió la experiencia del día con Alejandro y Ricardo durante una reunión semanal que tenían para discutir el progreso del programa. Ver a Apolo trabajar con Santiago hoy me hizo pensar en cómo debe haber ayudado a Mateo durante los momentos difíciles en la escuela, dijo Jimena. Los niños enfrentan tantas cosas que los adultos no percibimos. Es verdad, coincidió Ricardo. Sebastián siempre decía que los niños son mucho más sensibles de lo que imaginamos. Captan tensiones familiares, problemas en la escuela, cambios en el ambiente, y muchas veces no saben cómo expresar lo que están sintiendo. Por eso el trabajo de Apolo es tan importante, agregó Alejandro. Él ofrece un espacio seguro para que ellos procesen esas emociones. Durante la conversación, decidieron expandir aún más el programa, creando sesiones especializadas para niños que habían perdido familiares. La experiencia con Santiago había mostrado que había una demanda específica para ese tipo de apoyo. 3 meses después, lanzaron el proyecto Latidos de Esperanza, enfocado exclusivamente en ayudar a niños en duelo. Apolo asumió el liderazgo de este nuevo brazo del programa, trabajando en colaboración con psicólogos infantiles y trabajadores sociales. El primer grupo de Latidos de Esperanza consistía en 6 niños entre 7 y 12 años, todos los cuales habían perdido familiares cercanos en los últimos 2 años. Santiago estaba entre ellos, ahora más estable emocionalmente,
pero aún beneficiándose del apoyo continuo de Apolo. Las sesiones del nuevo programa eran más largas y más intensas, permitiendo que los niños expresaran sus emociones de forma más profunda. Apolo parecía entender instintivamente que este trabajo requería un enfoque diferente, demostrando aún más paciencia y sensibilidad. Durante una de las sesiones más impactantes, una niña llamada María José, que había perdido a su madre en un accidente, finalmente logró hablar sobre su enojo por haber sido abandonada. Apolo permaneció acostado a su lado durante todo el desahogo, ocasionalmente colocando la pata sobre la pierna de la niña cuando las emociones se intensificaban. «Apolo entiende lo que estoy sintiendo», dijo María José al final de la sesión. «No me dice que todo va a estar bien, como hacen los adultos. Él simplemente se queda aquí conmigo cuando estoy triste». Esta observación de María José se convirtió en una de las filosofías centrales del programa: ofrecer presencia auténtica en lugar de consolaciones vacías. Era exactamente lo que Apolo había hecho con Jimena y Alejandro cuando apareció por primera vez en la ventana de su casa. El éxito de Latidos de Esperanza llamó la atención de los medios locales. Una estación de televisión hizo un reportaje especial sobre el programa, entrevistando a Jimena, Alejandro, Ricardo y a varios niños que habían sido ayudados. Durante la entrevista, el reportero le preguntó a Jimena cómo había logrado transformar su propio dolor en algo tan constructivo. «Apolo nos enseñó que el dolor puede compartirse de manera sanadora», respondió Jimena. «Cuando apareció en nuestra ventana no intentaba quitarnos el dolor, nos ofrecía compañía durante él. Aprendimos que ese tipo de apoyo es lo que realmente ayuda». El reportaje tuvo gran repercusión y pronto comenzaron a recibir solicitudes de otras ciudades para implementar programas similares. El modelo desarrollado por ellos estaba siendo reconocido como innovador y eficaz. 6 meses después del lanzamiento de Latidos de Esperanza, recibieron una llamada inesperada. Era de una universidad autónoma del estado que quería documentar oficialmente su trabajo para crear un protocolo nacional de terapia asistida por animales para niños en duelo. «Desarrollaron algo único», explicó la investigadora responsable del proyecto. «La combinación de terapia con animales junto con apoyo específico para el duelo infantil está mostrando resultados excepcionales. Queremos estudiar y replicar su modelo». La participación en la investigación universitaria trajo una nueva dimensión al trabajo. Comenzaron a documentar sistemáticamente los avances de los niños, a desarrollar protocolos más refinados y a capacitar a otros profesionales para replicar el modelo. Apolo, ahora con estatus de coinvestigador en el proyecto académico, seguía siendo evaluado regularmente para asegurar que el trabajo intenso no le causara estrés. Al contrario, las evaluaciones mostraban que estaba más feliz y saludable que nunca, claramente satisfecho por haber retomado su misión de vida. Durante una de las reuniones mensuales del equipo de investigación, la psicóloga responsable del proyecto hizo una observación importante sobre Apolo. «Es notable cómo Apolo logra calibrar su respuesta para cada niño. Con algunos es más activo y juguetón, con otros más tranquilo y reflexivo. Parece haber desarrollado una habilidad casi sobrenatural para leer las necesidades emocionales específicas de cada persona». Sebastián siempre decía que Apolo tenía un corazón humano, comentó Ricardo. Creo que eso se refiere precisamente a esa capacidad de empatía profunda que demuestra. Mateo también lo percibía en él, agregó Ximena. En el diario de Sebastián había anotaciones sobre cómo Mateo comentaba que Apolo entendía los sentimientos de las personas mejor que muchos adultos. La mención de los 2 niños trajo un momento de silencio respetuoso al grupo. Aún después de tanto tiempo, la presencia de Mateo y Sebastián seguía sintiéndose en el trabajo que realizaban, como si fueran miembros invisibles pero activos del equipo. 3 años después del inicio de todo, el programa se había expandido a 12 ciudades en 3 estados diferentes. Apolo había entrenado directamente a más de 20 perros terapeutas, trabajado con cientos de niños y se había convertido en símbolo nacional de terapia asistida por animales.
En una ceremonia especial organizada por el Consejo Nacional de Educación Pública, Apolo recibió una medalla oficial de reconocimiento por servicios prestados a la educación y la salud mental infantil. Era la primera vez en la historia que un animal recibía tal honor. Durante la ceremonia, invitaron a Jimena a dar un discurso en nombre del equipo del programa Patas al Rescate. Apolo nos enseñó que la curación no viene de intentar olvidar nuestro dolor, sino de transformarlo en amor y cuidado hacia los demás, dijo Jimena ante un público de educadores y profesionales de la salud de todo el país. Nos mostró que honramos mejor la memoria de quienes perdemos cuando usamos nuestra experiencia para ayudar a otros que atraviesan dificultades similares. El discurso de Jimena fue interrumpido varias veces por aplausos emocionados. Muchas personas en el público habían pasado por pérdidas similares y se identificaban profundamente con el mensaje. Mateo y Sebastián plantaron una semilla cuando eran niños, continuó Jimena. Soñaban con usar el amor de los animales para sanar corazones heridos. Apolo mantuvo vivo ese sueño y nos enseñó cómo hacerlo realidad. Al final de la ceremonia, Apolo, ahora luciendo una medalla especial en su collar, fue rodeado por niños que querían saludarlo. Recibía cada muestra de cariño con la paciencia y la gentileza que lo caracterizaban, como si entendiera la importancia del momento. Esa noche, de regreso al hotel, Jimena, Alejandro y Ricardo reflexionaron sobre el camino que habían recorrido juntos. ¿Creen que Mateo y Sebastián imaginaban que su trabajo tendría este impacto?, preguntó Alejandro. Creo que los niños sueñan sin límites, respondió Ricardo. Sebastián siempre hablaba de ayudar a niños de todo el mundo. En ese entonces pensaba que era ingenuidad infantil, pero tal vez realmente tenía una visión de lo que era posible. Mateo era igual, dijo Jimena. Él siempre decía que quería que todos los niños tristes fueran felices. Parecía un sueño imposible, pero mira hasta dónde hemos llegado. Apolo estaba acostado a los pies de los tres, claramente cansado pero satisfecho, después de un día intenso de atención y reconocimiento. Sus ojos, aunque más suaves debido a la edad, mantenían la misma profundidad e inteligencia que había impresionado a Jimena y Alejandro desde el primer encuentro. «Apolo, hiciste realidad su sueño», dijo Jimena, acariciando al perro. «Y aún tienes mucho trabajo por delante». Como si estuviera de acuerdo, Apolo movió la cola ligeramente antes de acomodarse para dormir, listo para otro día de trabajo terapéutico en el futuro. 5 años habían pasado desde que Apolo apareció por primera vez en la ventana de la casa de Jimena y Alejandro. El programa Patas al Rescate estaba operando en 5 países de América Latina. Había entrenado a más de 150 perros terapeutas y ayudado a miles de niños. Apolo, ahora considerado el patriarca de los perros terapeutas del programa, se había semi-jubilado, trabajando solo en casos especiales y dedicando la mayor parte del tiempo al entrenamiento de perros más jóvenes. Sus métodos de trabajo habían sido estudiados y documentados, creando un protocolo que se seguía en todo el programa. Una tarde especial, Jimena recibió una llamada que la emocionó profundamente. Era de la mamá de Santiago, el niño agresivo que Apolo había ayudado años antes. «Jimena, necesito contarte algo», dijo la mamá de Santiago con voz emocionada. «Santiago fue aceptado en la Facultad de Veterinaria. Quiere especializarse en terapia asistida por animales y continuar el trabajo que Apolo comenzó con él». La noticia trajo lágrimas de alegría a los ojos de Jimena. Ver a un niño que había sido ayudado por el programa decidir dedicar su vida a ayudar a otros era la mayor recompensa que podía imaginar. «Santiago quiere venir a visitar a Apolo antes de comenzar la facultad», continuó la mamá. «Dijo que necesita agradecer personalmente a su maestro». La visita de Santiago se organizó como una pequeña ceremonia en la escuela donde todo había comenzado. Ahora un joven de 18 años, Santiago se había convertido en un chico seguro y decidido, muy diferente del niño agresivo y herido que Apolo había encontrado años antes. «Apolo, salvaste mi vida», dijo Santiago, arrodillándose al lado del perro que ya mostraba claras señales de edad avanzada. «Cuando estaba perdido y enojado,
Me enseñaste que era posible confiar de nuevo. Ahora quiero hacer lo mismo por otros niños. Apolo, aunque más lento debido a la edad, aún mantenía su capacidad de conexión emocional. Puso la cabeza en el regazo de Santiago y permaneció así durante varios minutos, en un momento de comunicación silenciosa que emocionó a todos los presentes. Esa visita inspiró a Jimena y Alejandro a crear un nuevo proyecto, un programa de mentoría donde los jóvenes que habían sido ayudados por los perros terapeutas regresaban como voluntarios para apoyar a niños más pequeños que pasaban por dificultades similares. Es el círculo perfecto, explicó Alejandro durante la presentación del nuevo proyecto al equipo de investigación de la universidad. Los niños que fueron ayudados se convierten en ayudadores, perpetuando el ciclo de curación y apoyo que Apolo inició. El programa de mentoría se implementó en todas las unidades de Patas al Rescate y mostró resultados aún más impresionantes que los programas originales. Jóvenes que habían superado sus propias dificultades con la ayuda de los perros terapeutas demostraban una capacidad única para conectar con niños en situaciones similares. En una evaluación realizada 2 años después de la implementación del programa de mentoría, los resultados mostraron que el 90% de los niños participantes presentaron una mejora significativa en sus estados emocionales, una tasa de éxito considerada excepcional en el área de salud mental infantil. Apolo, ahora con 9 años y oficialmente retirado del trabajo activo, pasó a vivir alternadamente en la casa de Jimena y Alejandro y en el rancho de Ricardo. Su presencia seguía siendo terapéutica, incluso sin trabajar formalmente. Visitantes del programa frecuentemente pedían conocerlo, tratándolo con la reverencia debida a una leyenda viva. En sus últimas apariciones públicas, Apolo siempre iba acompañado de uno de los perros más jóvenes que había entrenado, como si estuviera presentando a la nueva generación que continuaría su trabajo. Era un proceso de transición natural que demostraba su madurez y sabiduría acumulada a lo largo de los años. Durante una entrevista para un documental internacional sobre terapia asistida por animales, a Jimena le preguntaron sobre el legado de Apolo. Apolo nos enseñó que la curación verdadera ocurre cuando transformamos nuestro dolor personal en compasión por los demás, respondió Jimena. Apareció en nuestras vidas en el momento en que más necesitábamos aprender esa lección, y desde entonces ha estado enseñando lo mismo a miles de niños y familias. ¿Cuál cree usted que es el mensaje más importante que transmite Apolo?, preguntó el entrevistador. Que nunca estamos solos en nuestro dolor, dijo Jimena tras una pausa reflexiva. Incluso en los momentos más oscuros hay alguien dispuesto a sentarse a nuestro lado y simplemente estar presente. A veces ese alguien tiene 4 patas y un corazón más grande que el mundo. El documental, cuando se lanzó, ganó premios internacionales y ayudó a difundir el modelo del programa Patas al Rescate a otros continentes. Apolo se había convertido en un embajador global de la terapia asistida por animales, aunque sin saberlo. En una noche especial, exactamente 7 años después de su primera aparición en la ventana de la casa de Jimena y Alejandro, Apolo estaba recostado en el jardín de la casa, observando las estrellas. Jimena se sentó a su lado, algo que se había convertido en un ritual entre ellos. «Sabes que cumpliste tu misión, ¿verdad?», dijo Jimena suavemente, acariciando la cabeza del perro. «Mateo y Sebastián estarían muy orgullosos de todo lo que lograste». Apolo la miró con esos ojos profundos que parecían cargar toda la sabiduría del mundo. Incluso a su avanzada edad, su mirada mantenía la misma intensidad empática que había conquistado a Jimena desde el primer encuentro. «Gracias por haber aparecido en nuestra vida cuando más lo necesitábamos», continuó Jimena. «Gracias por habernos enseñado que el dolor puede transformarse en amor y que la memoria de quien perdimos puede convertirse en una fuerza para ayudar a otros». Apolo colocó la pata sobre la mano de Jimena, un gesto que ella interpretó como una despedida y un agradecimiento simultáneos. Esa noche estuvieron sentados juntos durante horas, en silencio contemplativo, sabiendo que estaban compartiendo un momento especial que quedaría grabado para siempre en la memoria. Al día siguiente, Apolo amaneció más tranquilo de lo normal. Pasó el día recibiendo visitas de todas las personas que habían formado parte de su viaje, niños a los que había ayudado,
ahora jóvenes adultos, compañeros caninos que había entrenado, maestros y profesionales que habían trabajado con él. Era como si Apolo supiera que era hora de descansar y quisiera despedirse adecuadamente de todos los que habían participado en su misión. La semana siguiente, Apolo partió tranquilamente mientras dormía, acostado en su cama favorita en la habitación que había sido de Mateo. Ximena lo encontró a la mañana siguiente, con una expresión serena en el rostro, como si hubiera encontrado por fin la paz que tanto merecía. La noticia de la partida de Apolo se difundió rápidamente a través de la red del programa Patas al Rescate. Cientos de personas enviaron condolencias y compartieron historias de cómo Apolo había impactado sus vidas. El funeral de Apolo se realizó en la escuela donde Mateo había estudiado, con la presencia de más de 500 personas. Criaturas, jóvenes, adultos y personas mayores se reunieron para homenajear al perro que había dedicado su vida a sanar corazones lastimados. Durante la ceremonia, Santiago, ahora graduado en veterinaria y trabajando con terapia asistida por animales, dio un emotivo discurso. Apolo nos enseñó que el amor no termina con la partida física. El trabajo que él inició continúa a través de todos nosotros que fuimos tocados por su presencia. Cada niño al que ayudamos, cada corazón que sanamos, es una extensión del legado que Apolo dejó. Se plantó un árbol especial en el jardín de la escuela en memoria de Apolo, junto al que se había plantado para Mateo. Los dos árboles crecerían juntos, simbolizando la amistad eterna entre el niño y el perro que había honrado su memoria a través de una vida dedicada al servicio. En los meses siguientes a la partida de Apolo, el programa Patas al Rescate continuó creciendo y expandiéndose. Nuevos perros fueron entrenados usando los métodos que Apolo había desarrollado, y su legado permaneció vivo a través del trabajo continuo de sanación y apoyo. Ximena y Alejandro crearon la Fundación Apolo, una organización sin fines de lucro dedicada a expandir el programa de terapia asistida por animales a comunidades carentes alrededor del mundo. Ricardo se convirtió en director técnico de la Fundación, responsable de entrenar nuevos profesionales y supervisar la calidad de los programas. Un año después de la partida de Apolo, la Fundación había establecido programas en 15 países y entrenado a más de 300 perros terapeutas. El modelo desarrollado por Apolo, Mateo y Sebastián se había convertido en un estándar internacional para terapia asistida por animales. Durante la ceremonia del primer aniversario de la Fundación Apolo, Ximena dio un discurso que resumió perfectamente el viaje que todos habían recorrido. Apolo apareció en nuestras vidas como un misterio, ladrando en nuestra ventana todos los días. Pensábamos que estaba perturbando nuestro dolor, pero en realidad nos estaba enseñando que nuestro dolor podía convertirse en nuestra mayor fortaleza. Nos mostró que honramos mejor la memoria de quien perdemos cuando usamos nuestra experiencia para iluminar el camino de otros que caminan en la oscuridad. Mateo y Sebastián plantaron una semilla pequeña cuando eran niños, soñando con ayudar a otros niños a través del amor de los animales. Apolo cuidó esa semilla, la regó con dedicación y amor, y hoy se ha convertido en un bosque que ofrece sombra y consuelo a miles de personas alrededor del mundo. La misión de Apolo está lejos de terminar. Cada vez que un perro terapeuta consuela a un niño asustado, cada vez que un joven decide dedicar su vida a ayudar a otros, cada vez que una familia encuentra esperanza en medio del dolor, el espíritu de Apolo sigue trabajando. El público se puso de pie en una ovación prolongada, no solo para Apolo, sino para todos los que habían participado en el viaje de transformar dolor en propósito, pérdida en legado y sufrimiento en servicio. Esa noche, Ximena visitó la tumba de Apolo en el jardín de la escuela. La placa sobre la tumba decía simplemente: Apolo, maestro de amor y compasión. Su misión continúa a través de todos nosotros. Junto a la tumba, un nuevo cachorro de pastor alemán estaba siendo entrenado por uno de los perros que Apolo había educado. El ciclo continuaba, la misión persistía, y el amor que Apolo había sembrado seguiría creciendo por generaciones.
Jimena se arrodilló junto a la tumba y colocó una flor fresca sobre la tierra. «Gracias, Apolo», susurró. «Gracias por habernos enseñado que la vida continúa, que el amor es eterno y que nuestro mayor dolor puede convertirse en nuestra mayor contribución al mundo». Una brisa suave meció las hojas de los árboles de Mateo y Apolo, como si ambos estuvieran susurrando una respuesta de gratitud y aprobación por el trabajo que seguía haciéndose en sus memorias. El programa Patas al Rescate siguió creciendo. La Fundación Apolo expandió sus actividades a todos los continentes y miles de niños alrededor del mundo continuaron siendo ayudados por perros terapeutas entrenados según los principios que Apolo había establecido. La historia que comenzó con un perro misterioso ladrando en la ventana se transformó en un movimiento global de curación y esperanza, demostrando que hasta en los momentos más oscuros de la vida, el amor puede encontrar una forma de brillar e iluminar el camino para otros. Fin de la historia. Queridos oyentes, ¿qué historia tan conmovedora acabamos de compartir? Ahora cuéntenme, ¿ustedes creen que Apolo realmente logró transformar el dolor de Jimena y Alejandro en algo tan hermoso? ¿Qué parte de la historia tocó más su corazón? Dejen sus comentarios con sus palabras sinceras, pues nos encanta leer sus opiniones. Si les gustó esta historia, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para no perderse otras historias emocionantes como esta.